Juan el Apóstol, y editado, reeditado tal vez cerca de los 90 después de Cristo por parte de la comunidad de sus seguidores, por él mismo inclusive. Casi al final de su evangelio encontramos el propósito que lo lleva a escribir y a armar este relato de la vida de Jesús. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. La cuestión de la identidad de Jesús como el Mesías y como Hijo de Dios es cuestión fundamental para Juan en su escrito, en su presentación, como así también un fin en sí de esta presentación, levantar la fe en Jesucristo. El contexto previo a este encuentro de Jesús con Nicodemo nos habla de que Jesús está en Judea y que ha hecho bastante ruido allí, ha entrado al templo, ha pensado que había que sacar a los que habían hecho de eso un comercio, ha pensado que esa actitud profética que tiene es parte de ser hijo de Dios y mostrar lo que Dios quiere para la vida y para el pueblo. Así que el capítulo 2 termina diciendo de que luego de esos hechos de Jesús en Jerusalén, muchos se acercaban a él y muchos hasta creían, entre comillas, en él, pero Jesús no les daba mucho crédito porque sabía lo que había en el interior del ser humano. Me parece importante porque Juan ya nos está previniendo que muchos de estos seguidores o simpatizantes van a tener que tener un encuentro y un diálogo fuerte en donde Jesús muy probablemente provocará esa fe o provocará que esa fe vaya tomando cuerpo y vaya haciendo que esa fe se vaya centrando en el hecho que la identidad de Jesús es Hijo de Dios y es el Mesías. Así que me parece que estas ideas, el objetivo general de Juan y estos últimos versículos del capítulo 2 nos preparan adecuadamente para entrar en el contexto particular de este texto de Juan, como así también de los textos que seguiremos trabajando días que vienen. Hace una semana falleció Alvin Toffler, pensador, futurólogo, dicen algunos. La tercera ola fue un libro muy conocido por él, vendió mucho. Alvin Toffler hizo popular una frase: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender, reaprender. Por eso pienso que este texto puede orientarnos en esto de aprender, desaprender y reaprender de cara a Dios para enseñar, facilitar, compartir de cara a un auditorio. Aprender, desaprender, reaprender de cara a Dios para facilitar, enseñar y predicar de cara a un auditorio. ¿Qué características tiene este encuentro de Jesús con Nicodemo?
Primero, Nicodemo parece, por lo menos nominalmente, reconocer el carácter de Jesús. Rabí, primera palabra, rabí. La segunda, sabemos. Lo que nos habla del lugar desde donde Nicodemo quiere plantear el estatus del diálogo. Sabemos. ¿Quiénes sabemos? Nosotros, los dirigentes de Israel, los que enseñamos. Nosotros, quienes compartimos la enseñanza del Dios de Israel con nuestros compatriotas. Y Nicodemo se acerca de esta corporatividad religiosa a partir de las señales que ha visto y las obras que ha visto en Jesús, las cuales, ha sacado la conclusión Nicodemo, hablan de que Dios está realmente con vos, porque si no nadie podría hacer estas cosas. La actitud de Jesús es bastante cortante. Si Nicodemo quiso plantear el diálogo desde el sabemos, y vamos a charlar un rato de teología, Jesús, lo que Jesús hace es irse al otro lado y decirle, no sabes, aprende, y te voy a enseñar algunas cosas. Por lo tanto, Jesús desactiva el cumplido de Nicodemo y comienza con la provocación a la fe. No vamos a hablar desde este lugar, vamos a hablar desde este otro lugar, Nicodemo. Y es por eso que pareciera que la respuesta de Jesús para con Nicodemo no tiene nada que ver. De cierto te digo que hay que nacer de nuevo para ver esto. De cierto te digo que no estamos en igualdad de condiciones para charlar de la teología del reino de Dios. Este de cierto te digo, o en verdad te digo, es la manera joánica de comentar una frase que es como inapelable, una declaración que no tiene posibilidad de ser rebatida. Entonces, esta forma indica la fortaleza de Jesús de plantear el diálogo de un lado diferente al que lo había propuesto Nicodemo. El pasaje sigue y tiene la particularidad de que Nicodemo se resiste un poco. Pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Será que hay que entenderlo literalmente y hay que entrar de nuevo en el vientre de mamá y de papá, de mamá y pensar que ese es el nuevo nacimiento? Jesús vuelve otra vez a decirle, te aseguro que hace falta que aprendas, porque no sabes, Nicodemo. El pasaje sigue. Jesús lo que hace es proponerle una extensión de lo que le ha dicho. Se nace del agua y del Espíritu, se nace de lo alto, del agua y del Espíritu. No te asombres de esto. Esto es algo que es necesario para ver y para entrar en el reino de Dios. Y no hay posibilidad de ver y entrar en el reino de Dios si uno no entiende estas cosas, Nicodemo. Ya para el versículo 9 y 10, Nicodemo ha bajado sus pretensiones y su pregunta es, ¿cómo se entiende esto entonces? Y de haber partido desde un lugar de una charla teológica de igual a igual, Nicodemo dice, está bien Jesús, vamos a hablar desde el lugar donde vos querés hablar. ¿Cómo se entiende esto? Y allí es donde Jesús enseña. Te digo que hablo de primera mano, porque estoy con el Padre. Y lo que digo, lo digo porque tengo intimidad con Él. Y porque allí aprendo y descubro lo que debo decir. Aunque ustedes no lo crean, soy el Hijo del Hombre que estuvo en el cielo con Dios y que descendió del cielo. No se queda ahí. El pasaje parece que hace desaparecer a Nicodemo y viene una larga enseñanza
de Jesús sobre varios temas que se relacionan. En principio, lo que Jesús va a decir también provocativamente a Nicodemo, no solo esto tenés que aprender. Aparte de ser el Hijo de Dios y aparte de ser el Mesías, en mi horizonte está el ser levantado, como fue levantada la serpiente cuando Dios le pidió a Moisés que lo haga para que las serpientes no sigan mordiendo y matando a su pueblo. Esto de ser levantado obviamente es una figura de la cruz. En el horizonte de la vida del Hijo de Dios y del Mesías está la cruz y el ser levantado. Esa cruz y ese ser levantado es plan de Dios y un plan concebido desde el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna implica el ser levantado. Mi vida alumbra el mundo, pero muchos desean vivir en la oscuridad porque sus obras son malas. No obstante, los que aman la verdad se acercan a mí. Y parece cerrar donde Nicodemo empezó, acercándose y hablando de la oscuridad y las tinieblas. Y el que viene de noche a Jesús, pero se acerca, Jesús dice que es algo bueno, porque está cerca y porque puede aprender. Aprender, desaprender, reaprender de cara a Dios para enseñar, predicar, facilitar de cara a un auditorio. Pienso que este texto clarificó a su auditorio original sobre la acción salvífica de Dios en Cristo, quien promovió el nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu, facilitó a través de la fe en Él el ingreso al reino de Dios y la vida eterna, y se autopresentó como Hijo del Hombre, reveló a Dios y mostró su amor. Pero por otro lado también este texto me parece que habla de modelos y antimodelos de facilitación. Aprender, desaprender, reaprender de cara a Dios para facilitar, predicar, enseñar de cara a un auditorio. Maestros, facilitadores, predicadoras del Ángel. ¿Qué nos dice este texto a nosotros hoy, aquí y ahora? ¿Qué articulación puede darse a nuestra vida y a nuestros ministerios a partir de este texto? Nicodemo es un maestro que sabe, pero que necesita aprender, desaprender y reaprender. Jesús, como modelo en este pasaje, es también un maestro que sabe y que facilita el desaprender para reaprender. Más de una vez escucho que Jesús cuestiona mi lugar como maestro o como predicador en Lanca. Sus preguntas también son provocativas y a fondo. Wilfredo, ¿realmente crees que manejas mi palabra? ¿Realmente pensás que sabés lo que pasa cuando yo muevo las fibras internas de lo que te escuchan? ¿Realmente vos creés, Wilfredo, que entendés la obra que yo hago con mi palabra? Y Jesús pone las cosas en su lugar. Sos un aprendiz, Wilfredo. Es más, sos un eterno aprendiz.
La segunda cosa que este pasaje creo que activa en nosotros y personalmente también es la pregunta de Jesús. ¿Crees que me conoces profundamente, Wilfredo? ¿Crees realmente que tenés un cara a cara directo conmigo y que de ahí hablas, desde ese lugar? ¿Crees que realmente hablas sobre lo que conoces porque lo hemos charlado personalmente? Y como a Nicodemo, la pregunta de Jesús me provoca un desafío. Por eso que pienso que uno debe aprender, desaprender y reaprender de cara a Dios. Y que en el lugar de la intimidad con Dios es donde uno consigue tener voz de Dios para después compartir. Esto es lo que le dice Jesús a Nicodemo. Te aseguro que hablo de lo que hablo con el Padre. Te aseguro que lo que digo, lo digo porque lo charlo en la intimidad con el Padre. Te aseguro que las obras que vos me ves hacer, las señales, no salen de otro lugar que no son la intimidad con el Padre. Cuando le pregunto, ¿vamos bien? ¿Qué tengo que hacer hoy? Esos tiempos de intimidad que otros evangelios nos hablan de que Jesús tenía con el Padre y a los cuales no renunciaba, por más que el día anterior haya revolucionado Capernaum sanando a una persona en la sinagoga, haya sanado el día anterior a la suegra de Pedro, o haya sanado a todas las personas que se acercaron a la noche a la casa de Simón Pedro. Por más que todo eso pase, al otro día, muy de mañana, Jesús sabía dónde tenía que estar. Aprender, desaprender, reaprender de cara a Dios para ministrar, enseñar, predicar de cara a un auditorio. Me parece que el desafío es que seamos maestras, predicadores, dispuestos a aprender, desaprender y reaprender. Maestros, facilitadoras, predicadores, a través del cual la palabra de Dios irradie la misma vida que proviene de Dios y que nosotros hemos gustado en la intimidad con Él. Quisiera que terminemos con un tiempo introspectivo. Nos vamos a juntar de a dos, en parejas. Vamos a preguntarnos y compartir con la hermana, el hermano, ¿cómo nos sentimos frente al desafío de aprender, desaprender y reaprender? Nos incomoda, nos provoca, nos pone intranquilos. A todos nos gusta aprender de los grandes popes y nos gusta ser parte de la vanguardia de la teología. Pero ¿qué pasa cuando alguien de nuestros seminarios nos muestra algo en el texto que ninguno de los cráneos hemos visto? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo aprendo, desaprendo y reaprendo con aquellos
con quien estoy haciendo la labor de facilitación. Y en otro nivel, cómo aprendo, desaprendo y aprendo de ustedes, de colegas. ¿Qué nos genera interiormente el desafío de aprender, desaprender y reaprender en la intimidad con el Señor cuando uno lo pone en juego frente a hermanos y hermanas en la tarea de facilitación? Y les quiero pedir que conversemos 5 minutos por parejas y oremos y que pensemos qué es lo que nos hace falta para tener una actitud de aprendizaje como la que Jesús nos plantea. Finalmente yo terminaré con una oración.